31. Dice la Sagrada Escritura, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era de los 12. Soberano Señor, le damos gracias. Gracias por su palabra, gracias por este día, Señor, que nos concede reunirnos, congregarnos como una familia, como un cuerpo, para exponernos a su palabra, Señor, a través de todos los medios de gracia que nos ha dado como iglesia, la oración, la lectura, los cánticos, los símbolos de la cena, Señor. Gracias por recordarnos el Evangelio en cada cosa que hacemos en el culto, Señor. Ahora rogamos que su gracia sea con nosotros y que usted nos dé, Señor, la mejor actitud para nosotros honrarle a través de su palabra predicada, con reverencia, Señor, y con respeto ante la exposición en este día. Os rogamos esto y le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final, como bien decía en el grupo de nuestra iglesia, el pastor Jensi, ya llegamos al final del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y hoy nosotros vamos a ver ya finalmente el tema marcas del verdadero discípulo. Marcas del verdadero discípulo. Y vamos a ver esto basado en los versículos que nosotros ya acabamos de leer, versículos 60 hasta el 71. Aquí vamos a ver entonces lo que es natural en muchos sermones y en la mayoría de los sermones de nuestro Señor, y que están contenidos en la Escritura, no solamente de nuestro Señor, sino también en alguna medida de los apóstoles y también Juan el Bautista en una ocasión. Vamos a ver lo que es natural y es la espera de una reacción. Cada sermón tiene como propósito despertar una reacción en las personas que lo escuchan. Nosotros no predicamos únicamente para dar información a la iglesia, sino que nosotros pretendemos y creemos que la palabra de Dios predicada y explicada debe provocar una reacción, un movimiento en el corazón de las personas. Cada domingo que nosotros nos reunimos, debemos salir nosotros pensando y considerando, y entonces, ¿qué hago? Una vez yo aprendí algo que probablemente lo sabía o quizás lo había olvidado. ¿Qué hago con esa cosa o con esa verdad que me acaban de recordar en la iglesia? Cada sermón, entonces, hermanos, tiene ese propósito. Llamar la atención, pero con el propósito final de despertar reacciones. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte.
Usted recuerda Mateo capítulo 5 al 7, un sermón de los más populares de nuestro Señor. Y en ese sermón el Señor, después de haberle dado cátedras acerca a sus discípulos y a la multitud acerca del verdadero sentido de la ley y cómo vivir de acuerdo a la ley, al final de este sermón, el capítulo 7, los últimos versículos, el Señor presenta dos cimientos. Y con esta parábola historia de dos cimientos, Él presenta cuáles son los dos probablemente los dos grupos que estaban allí escuchando su sermón. Y Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Él dice, después de aquel sermón tan largo y tan importante y tan fundamental para la vida cristiana, que aquellos que lo oyeron y que aplicaron o aplicarían los principios del Sermón del Monte, Él dice que Él lo compara con un hombre que es prudente y que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que no le hizo caso a esas palabras, Él lo compara con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y el resultado fue fatal. También nosotros recordamos el discurso de Pedro en el Pentecostés. En el día de Pentecostés, que es el día cuando llegó el Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes, en Hechos capítulo 2, nosotros encontramos que que Pedro, después de haber predicado, su sermón fue tan penetrante que llamó la atención de las personas. Y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta natural que surge del corazón de una persona que se expone a la palabra de Dios. Eso sucede también cuando nosotros leemos la Biblia en nuestro devocional diario, cuando nosotros hacemos una exégesis o hacemos el ejercicio de interpretar la Escritura y vemos el significado de lo que el texto que tenemos ante nosotros tiene. Hay una pregunta natural: ¿qué haremos? ¿Qué hago con esta verdad? También, finalmente, fue la reacción de los que oían el discurso de Juan el Bautista cuando él presentaba el arrepentimiento mientras bautizaba en Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice el texto que la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Después que Juan el Bautista expone lo que es la verdad de la ley y cómo pone a los hombres claros de que están en pecado delante de Dios, los hombres comenzaron a mortificarse, a inquietarse y comenzaron a preguntarle a Juan: ¿qué haremos? Y él le dice que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, que tiene de comer, haga lo mismo. A los militares que estaban allí preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Dicen a los soldados. Dice él: no hagas extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Todo esto es respuesta a la inquietud que surge en el corazón de estas personas cuando oyen el mensaje del Evangelio. Hermanos, esta es la realidad también de el final del sermón de nuestro Señor Jesucristo acerca del pan de vida que descendió del cielo. En esta sesión que vamos a ver en este día, el Señor Jesucristo presenta las 2 posibles reacciones que vamos a encontrar una vez nosotros entendamos las palabras de nuestro Señor cuando Él dijo que Él era el pan de vida que había descendido del cielo y que su carne y su sangre eran aquel pan y que las personas debían y deben comer su carne y beber su sangre, de lo contrario no tendrían vida eterna. Al Cristo aterrizar con esas palabras, nosotros encontramos varias reacciones en la multitud. Encontramos por lo menos 3 reacciones. La primera es de rechazo y de burla, que vemos en los judíos en general, fariseos y escribas. En segundo lugar, vemos una multitud de personas que tienen una fe temporal, una fe superficial. Aquellos que le seguían solamente por los panes y por los peces, que solamente buscaban el beneficio material,
del momento y del espacio de Cristo. Y en último lugar, una fe verdadera está representada por los apóstoles, a excepción de Judas. ¿Qué deben hacer las personas entonces? ¿Qué deben hacer los hombres y qué debemos hacer nosotros ante la verdad que Cristo acaba de enseñar en todo este sermón del pan de vida que descendió del cielo? Vamos a ver dos reacciones en nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar la reacción de un falso discípulo y en segundo lugar vamos a ver la reacción de un verdadero discípulo. En primer lugar, la reacción de un falso discípulo lo encontramos en los versículos 60 al 66. Aquí vemos, hermanos, un dato muy interesante, y es que Jesucristo, como bien sabemos por leer los evangelios, tenía, aparte de los 12, tenía muchos discípulos. Los discípulos de Jesús no eran solamente los 12 que nosotros conocemos como los apóstoles. No, dentro de los discípulos de Jesús, Él eligió a 12 para que esos sean los apóstoles. Pero Él tenía muchos discípulos que no eran los apóstoles. Es por eso que nosotros vamos a ver en algunos relatos que habla de algunos que eran discípulos y menciona hasta nombre. Y tú dices, ve acá, pero eso no está dentro de los 12. Sí, es porque Jesús tenía muchos discípulos. Y en esta ocasión habían personas que se acercaban a Cristo cuando iba cruzando por los pueblos para oírle, y luego que Cristo se iba, ellos se iban a sus hogares. Pero habían otros que seguían a Cristo donde quiera que Cristo iba, y esos eran sus discípulos. Aquellos que entendían que debían sumarse a ese grupo de personas para aprender directamente de Cristo, a ellos se les llaman los discípulos. Pero hay un grupo de hombres y mujeres entre los discípulos de Cristo que seguían a Cristo únicamente por los beneficios que esta compañía le proporcionaba. Un grupo que estaba allí sentado porque Cristo les garantizaba a ellos alimento gratis. Eso pensaban ellos. Bueno, este hombre agarró un pan y un pan y un pez y oró y lo multiplicó a un punto que alimentó a 5,000 hombres. 5,000 con un pedazo de pan solamente porque oró. También estas personas buscaban la sanidad, decían ellos, pero si estamos al lado de este gran maestro que enseña, pero que además también hace bien a los hombres, no hay enfermedad que nos toque a nosotros. No hay enfermedad. Porque Cristo sanaba a las personas que le llevaban enfermas. ¿Te imaginas que Cristo en el camino a una aldea iba a predicar el evangelio y uno de sus discípulos cae con un dolor? ¡Ay! Se está muriendo. Cristo no lo va a dejar tirado ahí. No pasaría eso con Cristo. Cristo se detendría probablemente y le sanaría porque anda en una misión y Él es uno de sus acompañantes. Bueno, estos discípulos sabían que tenían sanidad, tenían alimento gratis, pero también tenían liberación. Liberación de cualquier fuerza demoníaca. En el momento cuando Cristo ejercía su ministerio, fue uno de los momentos en los cuales hubo más endemoniado en toda la historia de Israel. No era tan común en otro tiempo ver personas endemoniadas, pero en ese tiempo era común ver personas poseídas por los demonios. Y esos demonios lo hacían a ellos caer al suelo y tener clase de ataques de epilepsia, sordera, entre otras cosas. Pero aquí anda uno que tiene poder sobre las enfermedades, que tiene poder sobre la naturaleza, y que los demonios de lejos lo ven y se espantan y gritan cuando lo ven solamente. ¿Y quién no quiere andar con él? Ahí está ese grupo de hombres que está detrás de Cristo solamente por las cosas que podían obtener de él y no necesariamente por él. De eso estamos llenos hoy nosotros. Hay personas que siguen a otro por el beneficio que tiene esa persona. Si tú estás pegado de un político y ese político ganó su partido, va a encontrar personas que nunca había visto y le van a decir hasta su nombre. Y yo recuerdo a tu papá, y yo recuerdo de dónde tú eres. Porque tiene. Pero si el político pierde, nadie lo conoce. Nadie. Se parece mucho esto a un viejo dicho sobre los amigos de Alejandro Magno.
Alejandro Magno, que fue un general del imperio griego y fue quien conquistó casi todo el mundo de entonces. Una de las cosas que se dice de Alejandro Magno es que él, cuando moría, una de las cosas que él lamentaba era que no había más mundos para conquistar. Fue un gran general, un hombre con mucha gloria de este mundo, y por ser un gran general, era una persona muy conocida. Bueno, hoy tenemos que hablar de él, pero se decía anteriormente, él mismo decía, que algunos eran amigos de él porque él era el rey Alejandro. Decía, muchos son mis amigos porque yo soy el rey Alejandro, pero hay otros a los cuales yo aprecio más, que son mis amigos simplemente porque yo soy Alejandro, sin rey. De esa manera también muchas personas iban tras de Cristo porque era Cristo el que sanaba, Cristo el que alimentaba a los hambrientos, Cristo el que expulsaba a los demonios. Y muchas personas iban tras él, pero pocas personas iban detrás de Cristo por lo que dijeron los apóstoles más adelante, que veremos en un momento, porque él era el Cristo. Eso le importaba poco a mucha gente, que él es el Cristo, pero ¿qué importa eso? Y muchas personas no le seguían. Y eso vamos a ver nosotros una vez ya Cristo asciende a los cielos y solamente queda la enseñanza de Cristo, como solamente aquellos que realmente se les alumbra el entendimiento con el Evangelio pueden seguir a Cristo. El resto entendía que esa era una idea estúpida. Como un grupo de personas intelectuales, inteligentes, dentro de ellos filósofos, maestros, siguen una idea de que hay un hombre que murió en una cruz y ya muriendo en una cruz, él venció y hay que seguirlo a él para vencer. A una persona que murió en una cruz. Los romanos y los que se burlaban del Evangelio en el primer siglo llegaron a pintar, para mofarse del Evangelio, una especie de cruz con un burro guindando, diciendo, miren esto, un burro colgado en la cruz. Y decía, miren eso, miren lo que creen los evangélicos, que son salvos porque un hombre se colgó en una cruz. Pero antes, cuando él estuvo en la tierra, muchos lo seguían. Hermano, no era porque él era el Cristo, era por lo que él tenía. Por lo que él tenía. ¿Quieres ver cómo te haces y te enriqueces de amigos y de gente allegado que no te dejan ni dormir? Hazte de dinero y darlo a conocer. Que tú consigas una fortuna. Y al conseguir esa fortuna, que la gente sepa que conseguiste esa fortuna. Que tendrás amigos de sobra. Esa actitud, hermano, esa actitud de que ellos amaban a Cristo por sus enseñanzas y por sus beneficios, más que por quien él era, ellos lo demostraron al responder con rechazo a la verdad final de nuestro texto. ¿Cuál es la verdad final de nuestro texto? Bueno, que Cristo dijo que él era el verdadero pan que descendió del cielo y que las personas para tener vida eterna debían comer ese pan verdadero, porque es verdadera comida. Pero que ese pan verdadero era su misma carne y su misma sangre, y que las personas tenían que participar de su misma sangre y su misma carne para tener vida eterna. ¿Y cómo respondieron ellos a esta verdad? Versículo 60. Dijeron ellos, dura es esta verdad, esta palabra. Duro es este logos en el griego, duro es este discurso. Y esta palabra duro aquí lo que significa es difícil de entender y difícil de creer. Pero lo interesante es que el texto nos dice aquí a nosotros que fueron sus discípulos quienes salieron con esa expresión. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y ahí oír significa creer, recibir y obedecer. Dura es esta palabra, difícil de entender. ¿Quién podrá creerle a este? ¿O quién podrá recibirle? ¿O quién podrá obedecerle a él? Esa fue la primera reacción de estos discípulos. Y esta reacción es la que lo clasifica como aquellos que amaban, entre comillas, a Cristo por las cosas que él tenía. Y no necesariamente por quien él era. Jesús responde en el versículo 61, ¿se ofendieron?
Se ofendieron por la enseñanza del pan y la carne, el pan y el cuerpo y la carne de Cristo. Se ofendieron porque dije que debían comer mi carne y debían beber mi sangre. Se ofendieron porque no entendieron lo que yo acabo de enseñarles. Cristo acaba de reprender a los judíos. En los sermones pasados vimos cómo los judíos tuvieron una reacción adversa a lo que Cristo estaba enseñando, y Cristo los reprendió a ellos, pero mis discípulos también. Y Cristo le dice, ¿esto os ofende? No solamente, hermano, no solamente ellos no entendieron, o no solamente ellos dicen, wow, qué difícil, porque eso podría ser. Podría ser que nosotros estemos enseñando algo y usted diga, wow, espérate, eso está duro, déjame digerirlo. Y eso no es malo en sí mismo. Nosotros a diario hacemos eso. Nosotros generalmente tenemos un background, o sea, tenemos una formación que nosotros arrastramos, y a veces encontramos un punto de vista diferente al nuestro y nosotros decimos, no, espérate, eso está duro, déjame digerirlo. Y cuando nos preguntan, ¿qué tú crees de eso? Digo, no tengo opinión ahora mismo. Déjame digerir esto. Eso me pasó a mí con muchas doctrinas. Con muchas doctrinas. Muchas doctrinas yo discutí y después me sentaba solo en mi casa, pero eso es lo que dice el texto. Y discutí en un momento. Aquí ellos dijeron duro, difícil de entender, pero ellos dijeron que no iban a creer, ni a recibir, ni a obedecer. Ese es el gran problema. Ellos dijeron, ¿quién puede oír? ¿Quién puede creer? ¿Quién puede recibir esto? Pero ellos no solamente dijeron que era duro o percibieron que era difícil de entender, sino que ellos se ofendieron. Es como que la verdad que Cristo está enunciando aquí, que está enseñando, es contra el orgullo de estos discípulos. ¿Por qué era contra el orgullo de estos discípulos? ¿Por qué tienen ellos que llegar al punto de ofenderse? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, como veíamos la semana pasada, lo que significa es participar y creer firmemente en la cruz, en el sacrificio de Cristo, en ese cuerpo que iba a ser entregado en una cruz y en esa sangre que iba a ser vertida. No era comerse el cuerpo físicamente, no era tomar la sangre, porque todo eso está prohibido en la ley de Dios. Es un lenguaje figurado, y Cristo mismo le va a decir a ellos, yo estoy hablando en un sentido espiritual. Pero ellos entendieron que ellos participar de eso para ser salvo, para ellos era ofensivo. ¿Por qué es ofensivo? Por la misma razón que hoy en día también es ofensivo simplemente creer en Cristo para ser salvo. Tú le dices a un grupo de personas y a algunos hombres y mujeres de este mundo, para ser salvo únicamente hay que creer en Cristo. Sí, hermano, pero también hay que dar un por ciento. No, la Biblia no habla de por ciento, hermano. Solamente es creer en Jesucristo y tú eres salvo. ¿Y sabe qué hace con muchas personas? Se ofenden. Yo nunca olvido un episodio en el cual yo estuve una vez. No era yo quien estaba predicando, sino un hermano. Y ese hermano decía, la salvación es por gracia. Y no hay nada que nosotros hagamos para ser salvos. Todo lo que hacemos es inútil. Y Cristo ha ganado toda la salvación en la cruz. Y un hermano se paró de entre el banco y dijo, ¿quiere decir que lo que yo he hecho toda mi vida no vale de nada y que yo no me gano mi salvación? Y el hermano le dijo, así mismo, hermano, usted no se gana la salvación. ¿Y sabe qué dijo esa persona? Yo me siento mal. Yo me siento mal. Y agarró y se paró de la iglesia. Y hasta la fecha nunca volvió a la iglesia. Él prefirió descarriarse. ¿Sabe por qué? Porque decirle que la salvación es gratis le ofendió. Y usted diría, pero eso es una estupidez. Bueno, hermano, esa es la realidad del corazón de todos nosotros. Todos nosotros queremos aportar algo, queremos dar algo. Si nos invitan a una domplinada en La Habana, por ejemplo en Ligüita, que los jueves hacen domplines gratis, pero si nos invitan por allí, allá a La Habana, a comer domplín, ¿sabe qué pasa? Nosotros queremos poner algo. ¿Y qué falta? ¿Verdad? ¿Y qué falta? Ay, yo traje aguacate. Eso es para que nos digan, mira, vino a comer. No, yo puse algo. Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando yo vaya no voy a llevar nada. Nuestra naturaleza es esa. Queremos nosotros tener una parte. Y cuando pongan esa placa gigante, aquí están los contribuyentes. Nosotros vamos buscando con una lupa nuestro nombre. Ahí estoy yo. Porque ese es nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Y cuando nosotros no nos ponen nuestro nombre en la placa, ¿sabe qué pasa con nosotros?
nos ofendemos. Y dice, pero a mí no me mencionaron. Hablaron de la historia de la iglesia, gracia y verdad, y dijeron un grupo de cosas, y a mí no me mencionaron. Y esa es la lucha que yo cogí limpiando esa iglesia. Y esa es la lucha que yo cogí cuando estábamos por allá arriba. Y yo vi que mi nombre no salió. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Es nuestra naturaleza. Eso es lo que siempre sucede cuando el pecador se encuentra con la verdad del evangelio. Siempre pasa eso. Siempre que el pecador oye la verdad acerca de su condición delante de Dios y cómo el hombre no se puede salvar delante de Dios, porque por más bueno que haya sido el hombre y por más bien que haya sido criado en su hogar, no importa lo bueno que sea, las obras más refinadas del pecador son hediondas y fétidas delante de Dios. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. La hediondez de nuestro pecado, nosotros la aportamos desde la fecundación. Desde que en el vientre de la madre tuvo lugar un bebé por la unión con el padre, tuvo lugar un pecador hediondo a la presencia de Dios y condenado al infierno. ¿Y por qué es condenado al infierno desde antes de nacer? Bueno, así mismo, como dice Pablo de Jacob y su hermano, que ellos no habían hecho ni bien ni mal para que Dios lo eligiera. Así mismo, el hombre no ha hecho ni bien ni mal para estar condenado al infierno. Pero eso ofende el corazón del hombre. Se ofenden porque quieren tener parte en la salvación. Se ofenden porque la Escritura testifica de tapa a tapa que la salvación es enteramente de Jehová. Eso ofende al pecador. Nos gustaría a nosotros, cuando estemos en el cielo, que digan, wow, este sí luchó para estar aquí. Eso es lo que a nuestro corazón le gustaría. Pero cuando estemos en el cielo, hermanos, hay uno solo que tendrá toda la gloria y toda la atención. Y todo el mundo reunido, redimido, tendrá su vista puesta en uno solo, Jesucristo. Porque Él es el dueño de la salvación completa del hombre. O allí nosotros podremos, quizás, algunos dicen, wow, yo quiero ver a Moisés, yo quiero ver. Probablemente Moisés esté al lado tuyo, adorando a Cristo. Y a ti no te va a importar Moisés, porque allí va a estar Cristo. Él es el dueño absoluto de nuestra salvación. Él lo pagó todo por nosotros. Cristo le dice, versículo 62, ustedes están ofendidos por esta verdad. ¿Y cómo se sentirían si me ven ascender al cielo? Ustedes están envidiosos, ¿tienen envidia ustedes? Porque dije que hay que comer mi carne. Pero si ustedes me ven subir a donde yo estaba antes, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían si ven a este cuerpo que ustedes no se quieren comer y ustedes ven a este mismo cuerpo ascender al cielo de donde yo descendí? Versículo 63, él le dice, las verdades que estoy enseñándole a ustedes son verdades espirituales. Aunque coman mi carne literalmente, de nada le va a aprovechar. O sea, no es comer mi carne literalmente, porque aunque se la coman, no le aprovechará de nada para la salvación de sus almas. ¿Por qué razón? Porque el espíritu, no la carne, el espíritu es el que da vida. O no importa la dieta de este mundo, la dieta, hermanos, la dieta es vanidad. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, es lo que sale del corazón. La dieta, hermanos, en materia de salvación y en materia moral, la dieta no tiene un gran valor. Ahora, sí tiene valor para el cuerpo. Si tiene valor tú abstenerte de refresco, ¿verdad? Tú tienes valor abstenerte de dulces, si sufres de azúcar. Si tiene valor abstenerte de mucho aguacate, ¿verdad? Si te hace daño. Eso no hace daño, ¿verdad, Santa? No hace daño eso. Coman aguacate. Pero hay cosas que tú sabes que te hacen daño y tú dejas de comértela. Eso es dieta, eso es legítimo. Pero la dieta con el propósito de tú ser salvo o estar frío con Dios, eso no vale de nada. No vale de nada. La carne para nada aprovecha. Para nada. Aunque coman mi carne, literalmente no le va a aprovechar. No sean tontos, estoy hablándole de cosas espirituales. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero él dice en el versículo 64, pero aún así,
a pesar de que son cosas espirituales y a ustedes se las estoy explicando, aún así alguno no cree. O hermanos, en este día, o cada vez que nos reunimos, nosotros los pastores siempre tratamos de explicar la palabra de Dios. Y yo sé que hay algunos que creen lo que nosotros decimos, pero algunos quedan escépticos y dicen, no, yo no estoy tan de acuerdo. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Pero a Jesús le hicieron eso. O sea, no hay maestro más grande que Jesús. O sea, el ejercicio de la exégesis, de la hermenéutica, de interpretar bien el texto, vamos a poner a Cristo para que nos enseñe su exégesis. Él es la exégesis, Él es la Biblia, Él es la verdad, Él es el Logos. Y aún Cristo enseñando y explicando, muchos no creyeron. Dice el texto que Jesús sabía desde el principio quienes no creían, y Él no estaba sorprendido porque había un grupo de personas que no creían. Él dice, oh, pero increíble, tan claro que yo expliqué. No, Él no está sorprendido. Él sabía desde el principio, pero desde el principio de que de la creación, no, probablemente sea del ministerio que está hablando el texto. Desde que Él comenzó su ministerio, o desde que Él está junto con esas personas, Él sabía desde el principio quienes no creían genuinamente. Recuerden lo que predicaba el pastor Fidel en el capítulo 2 de Juan, al final, que muchos judíos creyeron, pero Cristo no se confiaba porque Él conocía lo que había en el corazón. Porque Cristo es Dios. Dice el texto que también Él sabía desde el principio quienes no creían, y también sabía desde el principio quién le había de entregar. Judas. Igual en ese dato por ahí. Jesús sabía desde el principio quién le había de entregar. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Jesús, a pesar de lo claro que enseñaba el Evangelio y a pesar de lo tierno que Él era al enseñar a sus discípulos las grandes verdades, por qué esa gente aún así no creían? Versículo 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. No importa que yo se le enseñe y que se lo den cucharita en la boca. Yo le dije a ustedes que ninguno va a venir al menos que no se lo dieran del Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que quiere decir, entre otras cosas, es que no importa lo elocuente que seamos nosotros. No importa que nosotros obliguemos a la gente a creer. Ninguno va a venir a Cristo verdaderamente, al menos que Dios no obre soberanamente en su corazón. Eso nadie puede cambiarlo. Si eso no cambia, no cambió en el discurso de Cristo, ¿va a cambiar en el nuestro? No va a cambiar. No importa que una persona vea a uno levantarse de entre los muertos, no. Si Dios no lo trae, ninguno vendrá a mí. No importan los milagros, y hay personas que dicen, vamos a tener una campaña, y lo atractivo de la campaña es que va a predicar un hombre que estaba muerto. Y allí en la morgue, cuando le iban a abrir, abrió los ojos. Y todo el mundo con curiosidad, que quiere ver ese hombre que estaba muerto y ahora está vivo. Y la gente se agolpa para ver a este hombre. Si el Padre no lo traje, ninguno vendrá a mí, dice Cristo. No importa que una persona, es más, la persona puede decir, y Edía, y cuando le esté predicando, usted le va a dar el hedor de la muerte que tiene ese hombre. No importa el hedor que tenga. Si alguno no lo trae el Padre, no vendrá a Cristo. Cristo dice, por eso muchos todavía no me creen, aunque sean discípulos, aunque sean seguidores a distancia, aunque sean seguidores que para muchos eran verdaderos creyentes, para muchas personas, pero para Cristo no, porque Él conocía el corazón de ellos. Y la razón detrás es esa doctrina, hermanos, de la elección. Dios ha elegido, hermanos, y nadie más allá del número de los elegidos puede ser salvo. Dije, wow, Dios a última hora me añadió, porque yo tenía un hermano que era muy piadoso y habló con él. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Oh Dios, wow, yo era de los elegidos, pero yo me porté tan mal a última hora, después de yo tener tantos años en la iglesia, que yo terminé arruinado y Él me sacó de los elegidos. Eso no va a pasar. El número de los elegidos es inalterable. Y usted dice, pero entonces ¿de qué estamos? Bueno, esa es la verdad de la Escritura. Es inalterable. Y nadie puede venir a Cristo, al menos que el Padre no le da. Y Cristo le dice, señores, fue lo que yo le dije hace ratito.
Ese grupo de discípulos hoy se ofende y se sienten escandalizados por lo que yo dije. Y la razón por la cual ellos no me creen hoy es por lo que yo le dije anteriormente. ¿Qué le dije? Que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y entonces, hermano, nuestro texto en esa primera parte termina con el final más triste jamás oído de una persona que ha estado tan cerca de Jesús. El triste final de un discípulo falso, sin arrepentimiento genuino, se encuentra en el versículo 66, que dice el texto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Qué triste eso. Wow. Por una palabra de Jesús, todos los beneficios lo tenían ahí con él y estaban ahí alegres con nuestro Señor, y una palabra, una frase que les ofendió a ellos, ya. Pero mira, piénsalo bien, no quiero ir ya con ese Señor. Y así tú hablas de él, pero y todos los beneficios, no importa. La arrogancia le salió, como decimos nosotros, el indio que tiene por dentro. Le salió el pecado, le salió el orgullo. Por una frase que ellos no quisieron aceptar, ellos volvieron atrás, y dice el texto que ya no andaban con él, no volvieron a Cristo. ¿Cuánta arrogancia? ¿Sabe qué se parece a eso, hermanos? Se parece a la historia de Naamán. ¿Ustedes recuerdan a Naamán? Ese general del ejército de Siria, pero que además era un leproso. Era un general con mucho prestigio, con mucha pompa, con mucha gloria en su tiempo, pero tenía lepra. Y por tener lepra, entonces, él era excluido de muchos estratos sociales. Tenía lepra, no podía estar en medio de algunos contextos. Pero después de haberse enterado por una sirvienta que allí en Israel había un profeta que si él iba donde él, podía orar por él y podía ser sanado, él fue allá y el profeta le dio el método que Dios le mandó. Dile que se sumerja en el río. Dile que se lave 7 veces. Y se enojó al oír las palabras del profeta cuando dijo: lávate 7 veces en el Jordán. Ese general se ofendió. Pero yo vengo con un problema tan mayúsculo y tú vienes a decirme a mí que me lave, y mira dónde tú quieres que yo me lave. Y supuestamente el río Jordán es un río que en gran mayoría del tiempo en el año se mantiene turbio, medio sucio. Y tú quieres que yo me lave en ese río, y como dice el texto, ¿cuántos ríos lindos hay allá en Siria? Y tenemos tal río, y tengo que venir a bañarme yo aquí en este río sucio. Dice el texto, versículo 12 del capítulo 5 de Segunda de Reyes: y se volvió y se fue enojado. Pero hermano, el profeta le dijo nada más: lávate en el río 7 veces. Y tú vas a salir del problema más grande que tú has tenido en toda tu vida, la lepra. Y ¿sabe qué? Versículo 13 dice: mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, pero caramba, la terquedad que tú tienes. Decían: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si el profeta te dijera: camina 10 millas, ¿tú no irías? ¿Cuánto más diciéndote simplemente lávate y serás limpio? Pero este hombre entonces pensó, dijo: es verdad, yo soy muy orgulloso. Y el hombre fue, se lavó y fue limpio. Pues hermano, Cristo solamente le dijo a estos hombres: coman mi carne y beban mi sangre. Y ellos se ofendieron. Y estos hombres no fueron como Naamán, porque estos hombres, dice el texto, que nunca más volvieron. No importa el consejo, no importa quién lo llame, nunca más volvieron a Cristo. Por la maldad y la dureza de su corazón, y porque su fe no era genuina. Se ofendieron, hermanos, y el resultado final fue se apartaron para siempre del Señor. Ojalá, hermano, ojalá, amigo que está entre nosotros, ojalá la verdad del Evangelio no te ofenda hasta el punto de que tú no quieras volver a la iglesia. Ojalá. Ojalá y te ofenda el Evangelio, la verdad del Evangelio, de que tú eres un pecador, pero que te ofenda como Naamán, que te haga pensar seriamente
y te haga venir a Cristo corriendo, buscando el perdón de tus pecados. Ojalá. En segundo lugar, ¿cuál es la reacción del verdadero discípulo? Ya vimos, hermanos, cómo reaccionaron los discípulos de Jesús que no tenían una fe genuina, con orgullo, con arrogancia, se ofendieron por las palabras del Señor, no creyeron en todas las cosas que había dicho anteriormente. Esto tiró por el suelo todo el legado que ellos supuestamente tenían de Cristo. Pero ahora entonces vamos a ver cuál es la reacción de los verdaderos creyentes o verdaderos discípulos. Versículos 67 al 71. Aquí en este versículo 67 el Señor retó a sus discípulos y le dice: ¿quieren acaso iros también vosotros? Hay un grupo ahí que se van y se quedaron así los 12 apóstoles como: uy, ¿qué pasó aquí? Explícame, ¿tú entendiste qué pasó? ¿Tú entendiste, Efraín? ¿Tú no entendiste, verdad? ¿Qué pasó aquí? Los discípulos... Y entonces Jesús se acerca a ellos y dice: ¿y ustedes? Explíquenme ustedes también. Nosotros, sí, ustedes, explíquenme. Explíquenme ahora ustedes, que lo veo atónito porque ellos se fueron y porque en verdad fue algo chocante. ¿Y qué le pasó a esta gente? De repente, Él le dice: ¿y ustedes quieren ir ahora? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse si quieren. Y ellos respondieron con dos cosas, que son marcas, no las únicas, hay muchas más en toda la Escritura, pero de acuerdo aquí a nuestro texto, es lo que puedo ver, son marcas definitivas de un verdadero discípulo. En primer lugar, una dependencia absoluta del Señor. Una dependencia absoluta. Versículo 68, ellos dicen: Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo así que nos vayamos? ¿Y dónde vamos a ir? Es como que nosotros cuando niños somos tomados por nuestra madre o nuestro padre y somos llevados lejos a un monte, que no sabemos el camino, siendo un niño de 5 o 6 años, y que el papá nos diga: ya vete. ¿Cómo diríamos nosotros? Pero ¿y cómo así que me vaya? ¿Y dónde yo voy a ir? ¿A dónde yo iré? O que nos lleven lejos al medio del mar. Quizás no exista el medio del mar, pero lejos en el mar, ¿verdad? Y que allí quien está en la yola te diga: vete. Dice: pero ¿a dónde tú quieres que yo vaya? ¿Pero y dónde yo puedo ir? ¿Con qué? Y tú no eres don fulano, yo era don fulano. Podía ser lo más orgulloso, pero en el medio del mar se te olvida lo que tú eras. Y tú no tienes una gran cuenta: yo tenía, tú eres mi jefe, haz lo que tú quieras. En ese momento se nos va el orgullo, se nos va todo. Porque en ese momento es cuando descubrimos lo poco que somos nosotros y lo grande que es el capitán de la barca. Y allí los discípulos encabezados por Pedro dijeron: pero maestro, pero curios, pero Señor, ¿a dónde iremos? Bueno, pregúntenle a ellos dónde van. Y no. ¿Dónde iremos nosotros? Y dice el texto: tú tienes palabra de vida. Y aquí el texto es enfático en el original, diciendo: solo tú y más nadie en todo el universo hemos encontrado ni ha aparecido desde la creación, ni en ninguna sabiduría de los egipcios, ni en ninguna sabiduría de la India. Nadie como tú, solamente tú tienes palabra de vida. ¿Dónde iremos? Y con estas palabras los discípulos están diciendo: nosotros dependemos completamente y absolutamente de usted, mi Señor. No podemos ir a ninguna parte. Eso me recuerda cuando niño, cuando la madre castigaba duro con una correa, azote fuerte al niño por hacer lo malo, pero el niño no hacía más nada que otra vez abrazar a su mamá, llorando así: ay mami. Y a veces la mamá le sigue dando y él abrazando: ay mami. ¿Por qué no se va el niño a otra mamá? No se va. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Otra mamá le va a dar, pero sin amor. Pero la madre, aunque le dé duro, lo hace con amor. ¿Oyeron, niños? La madre y el padre da pela, y aunque duele, hijos, aunque duelen, niños, es con amor que lo hace. ¿Y tú quieres experimentar eso? Entrégate en manos de otro hombre que no es tu papá, o una mujer que no sea tu mamá, que te va a dar sin pensarlo.
Pero por más fuerte que dé Elizabeth en tu casa, por más fuerte que dé Ada María en tu casa, por más fuerte que Santa le dé a las niñas, o por más fuerte que Jonathan le dé, lo hace con amor. Por eso los niños, por más que tú los sueltes, entran a la casa. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y eso me recuerda cuando yo era muchacho, que a veces yo hacía mi travesura, porque yo hacía travesuras. Y yo, como obviamente corría más que mi mamá, me le escapaba. Pero como mami era más sabia que yo, ella decía, él no tiene dónde dormir, él duerme aquí. Pero como también era una pecadora, ella no me daba la entrada, ella esperaba que yo entrara al baño. Y cuando yo estaba allí bañándome, cantando alegre, yo veo que una sombra se asoma a la puerta y digo, ¿y quién viene para acá? Y ahí entraba mami a darme golpes. Pero yo decía, ¿y dónde voy a ir? Ya yo sé que me van a dar. Los verdaderos discípulos encabezados por Pedro, y hoy la iglesia Gracia y Verdad, y hoy la iglesia de Cristo en todo el mundo, dice a una voz, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida. No hay otro lugar donde ir. Él es el único, Él es la fuente de alimento, Él es la fuente de verdad. Oh amigo, Jesucristo es la fuente de verdadera felicidad. Amigos, oigan esto, amigos, oigan esto donde quiera que te encuentren. Jesucristo es la única fuente de placer verdadero y verdadera felicidad. ¿A dónde iremos? Amigo, por eso es que nosotros desde nuestra juventud, el Señor nos salvó y hemos estado aquí porque hemos encontrado un gran tesoro. ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. En segundo lugar, ellos presentaron esa dependencia absoluta, pero en segundo lugar, también presentaron una fe radical en la verdad, invariable, versículo 69. ¿Qué dice el versículo? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído, ya creímos, Señor, eso no vuelve atrás. Eso nunca va a cambiar. Ya nosotros creímos. ¿Cómo que nos vamos a ir? Es por eso que la idea de que una gente se descarrió es como extraña. ¿Cómo que se descarrió? Y no creyó. Hermano, el que creyó de verdad nunca descree. O sea, nunca dice que ya no creyó. O sea, no hay ni forma de cómo decir qué es eso. Es un fenómeno de la naturaleza que creyó una vez y ya no creyó. No, si usted creyó, usted nació de nuevo. Es como que tú nazcas de tus padres. Dice, yo nací de esos padres, pero yo ahora desnací. Ya yo no soy de esa familia. Eso no puede ser. Pedro dice aquí, nosotros ya creímos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos de tu familia, somos tu sangre, somos tu cuerpo. ¿Qué podemos nosotros hacer? No importa el sufrimiento, no importa los momentos que vengan, ya, nosotros somos una carne y estamos unidos a Cristo para siempre. Eso fue lo que él dijo anteriormente, que cree en mí, yo siempre estaré en él y ya tú estás en nosotros. ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos? Ya nosotros hemos creído. Y eso es una verdad firme, radical que nosotros los creyentes tenemos. Ya creímos, y ¿sabes qué? Y sabemos, ya nosotros nos dimos cuenta, porque ya el Señor, Dios el Padre, lo reveló, como vemos en otro evangelio, que tú eres el Cristo. El Cristo. El que va a resolver el problema de Génesis capítulo 3, de la caída. El que Dios le prometió a Eva cuando ella cayó y fue engañada por Satanás, que le dijo que vendría una simiente que iba a aplastar a Satanás. Ese eres tú. ¿Y para dónde yo voy? Tú eres el Cristo que Israel ha esperado por tantos siglos. Tú eres el Cristo que levantaría de los muertos a todos aquellos que creen. Tú eres el Cristo que restauraría todas las cosas. Y además tú eres el Dios viviente. Hermano, esas verdades nunca van a cambiar. Jesús siempre fue, es y siempre será el Cristo. Siempre. Y Él es el Dios viviente. Y aquí entonces ellos dicen, mira, no importa que se vayan todos, no importa que todos se vayan. Nosotros hemos creído. Y lo que creemos está fundamentado, no una historieta. Lo que creemos no es un invento de nosotros, no es nuestro sentimiento, no es un asunto de sentimiento. Lo que nosotros creemos es la revelación final de Dios de que tú eres el Cristo
y eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Finalmente Jesús le dice a ellos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Y yo le hago esa pregunta a la luz de la pregunta anterior, cuando él dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes? Perdón, en ese contexto le hago la otra pregunta: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, dice el texto, porque ese era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. ¿Y qué me llama la atención de ese texto, hermanos? Me llama la atención, hermano, este texto, que a pesar de que Judas es parte de los que dijeron que han creído, porque Pedro habló en nombre de los 12, pero aquí Jesús dice: yo lo escogí a todos ustedes. Y esa escogí, tú dices: pero él lo escogió y como quiera Judas se perdió. No, él lo escogió para el ministerio. Ese es el contexto. Él lo escogió para el servicio. De los discípulos, él escogió a 12. Y a eso lo escogió con el propósito de servirle. Y aquí entonces él dice: ¿no he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? ¿Y qué me llama la atención del texto? Me llama la atención que Cristo, a pesar de que él sabía desde el principio que este era diablo, era enemigo de él, no le amaba de verdad, él lo escogió y lo puso ahí a servirle, y estaba con ellos y nunca reprochó. Eso debe llamar nuestra atención y debe movernos a nosotros a ver el corazón de Cristo. ¿Qué tan diferente es a nuestro corazón? ¿Qué tan diferente es el corazón de Cristo? Y ahí pasamos nosotros a la parte final de algunos principios para aplicar. ¿Qué tan diferente es el corazón de Cristo al nuestro? Él sabiendo él que Judas era enemigo de él en su corazón, él lo escogió. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas para que nos lo llevemos en este día. En primer lugar, después de haber escuchado, hermanos, ese sermón de Cristo, de que Él es el pan de vida, y después de haber visto que nosotros, todos nosotros, estamos en uno de dos grupos. Todo el que oye el sermón del Señor, todo el que se expone a la palabra de Dios, es parte de uno de dos grupos. O es de aquellos que creen al Evangelio, o es de aquellos que lo rechazan. O es de aquellos discípulos verdaderos que confían absolutamente y dependen absolutamente del Señor, o es un discípulo falso que solamente viene a la iglesia, por ejemplo a nuestra iglesia, por las comodidades de nuestro templo, por el clima agradable que tenemos y por todo lo que ofrece este paradisíaco lugar, ¿verdad? Hay personas que vienen aquí por eso. Eso es un lugar cómodo, acogedor y el clima es agradable. Se está describiendo otro lugar, pero no este. Pero hay otros que sí han venido y sí creen y sí siguen a Cristo porque han creído que Él es el Cristo y que Él es el Hijo del Dios viviente. Es un discípulo falso aquel que anda detrás de los panes y de los peces. Y panes y peces ahí significa todos los beneficios materiales que se pueden adquirir de Cristo. Ahora, hermano, amigo, esas verdades que Cristo acaba de enseñar en este sermón y que hoy terminamos nosotros de exponer, ¿en alguna medida te ofende a ti? ¿En alguna medida te sientes ofendido o te sientes como que te está aplastando o que no es parte de ti o que eso es muy duro para ti? ¿Te ofende oír las verdades del Evangelio que nosotros repetimos tantas veces de que usted es un pecador y que lo más refinado que usted haga, eso lo repetimos muchas veces, lo más refinado que usted haga no va a ganar el favor de Dios? ¿Te ofende eso?
Te ofende oír que por más lindo que tú cantaste en este día, y no me refiero a los que cantan aquí delante, sino a todo lo que cantamos durante el culto, te ofende saber que por más lindo que cantaste en este día, no agradas a Dios ni compras el favor de Dios por ello. ¿Te ofende eso? ¿Te ofende saber que es inútil todo lo que has hecho en este día para ganar el favor de Dios? Claro, tiene cierto valor, pero en cuanto a ganar el favor de Dios es inútil. ¿Te ofende que te digan la verdad? ¿Y solo prefieres la adulación de la gente? ¿O solo te gusta que siempre te hagan sentir bien? ¿Eres tú de aquellos que dicen, wow, ya vino a dañar el momento? Porque te dijo la verdad. Wow, yo que estaba tan alegre y vino a decirme esto. ¿Te ofende eso? Si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa, hay dos posibles realidades. La primera es que tú eres un pecador, un humano pecador normal, es lo primero. Si esas cosas te ofenden y te han ofendido, lo primero es que eso le pasa a todos. Todos en algún momento resultamos ofendidos por alguna verdad. Hermanos, todos resultamos ofendidos. A veces no nos gusta que nos digan a nosotros nuestro pecado. Hermano, a veces nosotros nos sentimos supermanes, supergirls, superwoman, supermujer. A veces nos sentimos con tanta fuerza y tan especial, y ahí nos apagan el humo y nos recuerdan nuestro pecado. Wow, pero hazme sentir bien. Y si nosotros seguimos la psicología moderna, mundana de este mundo, valga la redundancia, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a alegrar a la gente, aunque esté mal. Ahora vi ahí, que no había visto en las redes, que una revista cristiana llamó al nuevo, qué sé yo, ministro de salud de Estados Unidos, creo que es transgender, que es un transexual, ¿verdad? ¿Qué se llama? Lo llamó hombre, un hombre, y Twitter y qué sé yo qué, le cerran la cuenta, porque no puede llamarlo hombre. ¿Y qué es lo que él es? Ah, ¿por qué se siente? Sí, porque él se siente es. Pues yo me siento joven. ¿Y por qué ustedes se ríen? No porque te sientas, es la verdad. No, que yo me siento un muchacho, sí está bien, hermano. Usted se siente joven, porque usted es un viejo. Él se siente mujer, sí, pero él es un hombre. Y como yo escuché de otro caso, no sé si fue en Estados Unidos, de una persona que se cambió de sexo. Una mujer dijo, no, que yo soy un hombre ahora. Y delinquió y le iban a llevar presa. Y como decía que era un hombre, le iba a poner con los hombres. Dijo, no, yo soy una mujer, yo soy una mujer. Porque si la ponían con los hombres, ellos dijeron, bueno, carne fresca. Una mujer dentro de tantos hombres. Para lo que le conviene se sienten una cosa u otra. Para lo que le conviene. Nosotros, hermanos, no podemos hacer sentir bien a la gente porque eso le gusta. El compromiso de nosotros es la verdad. La verdad, siempre la verdad. Aunque cancelen nuestra cuenta de Twitter, ¿qué importa Twitter? Aunque nos cancelen el YouTube y el Facebook, ¿qué importa Facebook? ¿Y qué importa Zuckerberg? Eso está por Facebook transmitiendo. ¿Qué importa Zuckerberg? Cristo importa. Cristo importa. Nosotros decimos la verdad. Nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo y el único Hijo del Dios viviente. Y esa es una verdad invariable y eso es lo que importa. Oh, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A qué maestro iremos? ¿A Mahoma? ¿A Gandhi? ¿A Buda? No. A Cristo. ¿A qué político iremos? ¿A qué presidente iremos? ¿A qué Salvador iremos? ¿A nuestra profesión? ¿Nuestra capacidad? ¿Nuestros títulos? ¿Esa es nuestra salvación? ¿O a los métodos que inventemos nosotros es nuestra salvación? ¿A nuestra sabiduría? No, hermano, solamente a Cristo. Y tú, amigo, si tú eres de aquellos que te ofende esto, aunque creas que eres creyente, eres amigo simplemente. Eres un falso creyente.
Porque estas verdades probablemente creen en ti la misma actitud de aquellos que rechazaron a Cristo, que dice nuestro texto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Recuerden lo que le dije ahorita, que me guarden ahí la actitud de Cristo ante Judas. Cristo sabía desde el principio, hermanos, desde el principio Él sabía que Judas le iba a entregar. ¿Y sabe lo que es impresionante? Y quiero llamar la atención de ustedes, y quiero que se vayan a sus hogares con esa verdad, con ese consuelo, que Cristo nunca trató mal a Judas. Nunca. Según la Escritura, Él nunca le habló mal. Él nunca lo menospreció. Él le dio privilegio junto con los otros. Él nunca lo trató mal. Y eso nos revela a nosotros la ternura, el cariño, el afecto de nuestro Señor, que es capaz de tratar bien hasta la muerte, aún a los enemigos de Él. Y cuánto más a nosotros, hermanos. Si Él trató a Judas también, a pesar de lo malo que fue Judas, que desde el principio Él lo aborrecía, ¿cómo nos tratará a nosotros? O hermano, como usted y yo ahorita cuando fallemos, hermano, nosotros pecamos a diario. Cuando yo digo esto, lo digo de verdad. Nosotros fallamos a diario y pecamos y cometemos falta porque todas las cosas que hacemos están manchadas por el pecado. Pero cuando lo hagamos ahorita, Jesús no se va a molestar con nosotros. No lo hizo con Judas. Jesús durante todo su ministerio nunca lo hizo con Judas. Lo trató bien. O hermano, no pensemos que Él va a comenzar a tratarnos mal porque nosotros no pudimos tener nuestro devocional, o porque no pudimos llegar al momento de la oración del sábado, o porque nosotros no pudimos levantar la mano en lectura por gracia. Recuerden, es por gracia la lectura. No, hermanos. Jesús es tierno para con su iglesia, y Él nos trata con amor y con ternura. No importa que eso implique que nosotros tengamos pérdida en esta tierra, no importa que perdamos a un ser querido, a un hijo, a padre o madre, no importa que quedemos desempleados, no importa que quedemos hambrientos, sin nada de comer en nuestros hogares. Todo eso es una realidad debajo del cielo, pero no eclipsa el amor, la gracia, la compasión y la ternura de nuestro Señor para con nosotros. Váyase hoy a su casa pensando esa gran verdad. Usted, si es verdadero discípulo, ha creído radicalmente en Cristo. Eso no va a cambiar. Usted, si es verdadero discípulo, ha abrazado a Jesús como el Cristo, el ungido, y como el Hijo del Dios viviente. Y usted, como verdadero creyente y verdadero discípulo, es objeto del amor, de la gracia y de la ternura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Eso eres tú también, mi amigo? ¿Eres objeto del amor y la gracia y la ternura de Cristo? En cierta medida lo eres. Tú mereces la muerte desde que naciste. Y hoy no estás muerto porque en su gracia Dios no ha querido que mueras. Y hoy estás en la iglesia probablemente con un propósito diferente a simplemente oír el Evangelio, pero estás oyendo el Evangelio. Y estás oyendo aquí que Jesucristo es aquel que entregó su cuerpo para ser molido y vertió su sangre para que tú creas. Y que si tú crees, tú tienes vida eterna, perdón para siempre de tus pecados. Y al hacerlo entonces eres objeto del amor, de la ternura y del cuidado del Señor. ¿Cree esto, mi amigo? Si lo crees, bien serás salvo. Oremos, hermanos. Oh soberano Dios, gracias le damos. Gracias por amarnos, gracias.